Bienvenidos amigos a un nuevo podcast de filosofía. Disculpen infinitamente la tardanza. Recuerdo que el podcast anterior le había dicho que si salía todo bien y teníamos gente que no escuchaba, íbamos a grabar nuevos podcasts. Y no han escuchado, pero el problema es que no hemos tenido mucho tiempo. Somos filósofos. Ustedes saben que los filósofos son gente muy ocupada, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que es mentira eso, pero sí, igual tenemos que hacer un montón de cosas cotidianas y no nos da tiempo para el podcast. Así que, primero que todo, disculpas, pero aquí está nuevamente un podcast. Y les cuento un poco quiénes somos. Yo soy Camilo, de Filosofía y Humor, y hoy día me acompaña la Cali. Hola de nuevo. La Cali, que ya la conocieron en el primer podcast. Espero que tal vez se escuche mucho mejor, porque me habían hecho comentarios que en el podcast anterior el micrófono de ella funcionó medio mal, porque era un micrófono muy barato. Ahora tenemos un solo micrófono, pero esperemos que sea un poco mejor. Y siempre recordarles que Filosofía y Humor, un proyecto que intenta llevar filosofía a las calles, a las personas a través de las redes sociales, acercar la filosofía a la mayor parte de las personas, que no sea como un lujo el conocimiento de la filosofía. Así que, como siempre les digo, que nos compartan, nos ayuda muchísimo. Y gracias por su apoyo, primero que todo. Y hoy les cuento de qué trata este podcast. Probablemente ya se imaginarán porque está en el título del podcast mismo, que vamos a hablar del rol o el lugar que tiene la filosofía en los colegios. Y específicamente queremos empezar de un tema que es el tema de que Chile, nosotros somos chilenos, Chile se acerca a una reforma curricular de la educación para el año 2020, donde han hecho muchos cambios. Primero que todo, contarles que si ustedes han estado atentos a las noticias, probablemente saben que en España, en Chile y en otros lugares de Latinoamérica se ha querido hace un tiempo sacar filosofía de los colegios. No ha resultado mucho, pero lo que llama más la atención es que educación física y historia van a salir del currículum obligatorio para Chile. Pero empecemos un poco más con el tema. Entonces, primero que todo, estableciendo como las reglas del juego, hablar sin tapujos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ya, van a sacar historia obligatoria del currículum, pero la gente en verdad hay que hacerse la pregunta, ¿la gente así lee historia? ¿Lee historia así todos los días? Claudio, ¿tú qué crees? ¿La gente lee historia todos los días? O sea, es que yo creo que el argumento es precisamente, o sea, el argumento que critica la reforma es precisamente decir que porque la gente no lee todos los días necesita ser educada en historia. O sea, pero necesita ser como obligatoriamente educada. Yo creo que ese es el argumento, sí. Pero a mí me suena como... Nuevamente, ¿verdad? Para los que escucharon el podcast anterior, eso es una creencia como en un cierto tipo de naturaleza humana. Claro, es como aristotélico pensar que el hombre busca por naturaleza la sabiduría. Sí. Entonces, como que todos estamos buscando aprender historia y que lástima que la saquen del colegio, pero es que ese es mi punto. Esa gente que se está quejando en este momento que historia tiene menos horas o un lugar menos protagónico en el currículum, ¿llega a su casa a leer libros de historia o se contenta con ver alienígenas ancestrales en el History Channel? No, honestamente yo creo que los estudiantes, por lo menos como era el caso de mis compañeros y mío, principalmente nos contentábamos con lo que hacíamos en el colegio y después... A mí me encanta historia, pero yo no leí muchos libros de historia en el colegio. Solamente ponía mucha atención en clases, pero en el fondo ni el interés que me daba en clases me daba cierta curiosidad para yo leer fuera de clases. Claro, eso me refería yo cuando hablábamos un poco anterior al podcast del cinismo. Porque, miren, esto funciona en la encuesta. Si yo les pregunto a ustedes, si yo les pregunto a la gente en la calle, ¿quieren tener, por ejemplo, más cultura en la televisión? La gente va a decir, obviamente que sí. La mayor parte de la gente dice que sí, porque si tú dices, no quiero más cultura, quedas frente a la persona que te está escuchando como un troglodita. Claro. Y a la hora de los que hubo no... La gente no ve más cultura. No, porque de hecho había un programa muy bueno y bonito que se llamaba La Belleza del Pensar. Se me olvidó el nombre de Christian Barken. Él. Siempre pienso en Barken. Werther, Christian Werther. No, pues sí, Christian Barken, que Werther era de Goethe. Y bueno, y lo fueron moviendo horario, hasta que al final fue un domingo a las 8 de la mañana y Christian Barken... Claro, competía con la misa. Claro, una cosa ridícula. Escribió una carta también diciendo de por qué el programa se acababa, de que ya era una burla de que programas de calidad como eso y
Y yo estoy muy de acuerdo, además que después de eso creo que nunca se hizo un programa como tratando de llevar cultura a la gente. O sea, uno confunde. La televisión está obligada a tener ciertas horas culturales, pero si uno ve la televisión abierta, confunden cultura con estar riéndose en el sur de Chile comiendo. O sea, generalmente uno confunde cultura con comida. No, y que yo encuentro que eso está muy bien, que hayan programas así, bacán. Pero en el fondo no quita que programas como La Belleza del Pensar también sean muy bien recibidos. Bueno, no fueron muy bien recibidos, de hecho, por la gente. Es que ese es el tema, porque la gente dice queremos más cultura, pero es un eslogan, pero la gente efectivamente en la práctica no consume más cultura, por lo menos acá. Entonces el problema, eso quería empezar, el problema de toda esta rabieta con haber sacado historia del currículum es que es una lástima, obviamente entiendo el punto, pero tampoco es como que la gente como que lea historia asiduamente. Ese es el otro punto. Y el otro punto justamente en esa misma línea es que si todos nos ponemos a pensar ya, física es muy importante, química es muy importante, historia es muy importante, ya, de acuerdo, pero si le hago la pregunta a la gente, entendiendo que quieren estudiarlo todo, que efectivamente en la práctica la gente, yo trabajo en un colegio, entonces en la práctica la gente no quiere estudiarlo todo, créanme, no quiere estudiar casi nada, prácticamente no quieren estudiar, estarían abiertos a subir las horas de escolaridad, supongamos, estoy poniendo hipotéticamente, ir el fin de semana al colegio o quedarse hasta las 6 de la tarde en el colegio, ¿tú qué crees? No. Yo lo haría porque a mí me gusta aprender, y a mí me gusta, yo te he comentado, como el recibir conocimiento de manera fácil, pero no, la gente no estaría dispuesta a eso. Claro, entonces la gente quiere tenerlo todo, pero a la vez es obvio que no está dispuesta a sacrificar nada para tener esa... Claro, nadie quiere tener más horas de escolaridad. Y de hecho ya son muchas, que es una crítica al sistema educacional. Hay muchas horas, no sé si mal aprovechadas, pero se pasan muchas horas en el colegio. Sí. No sé, y como, perdón, volviendo al tema del nuevo currículum. Yo me acuerdo, no sé, en tu colegio, pero en el mío, en tercer y cuarto medio, mi colegio teníamos el plan común, que era matemáticas, creo que historia estaba ahí, pero no estoy segura, lenguaje, arte, ya sea música o artes plásticas, y educación física, etc. Pero después había un plan que era para plan humanista, que se tenía más historia y química y física. Y se podía elegir entre química o física. ¿Tu colegio era humanista, científico o era una sola cosa? Que en mi colegio, personalmente, en tercero o cuarto medio, los dos últimos años de educación superior acá en Chile, uno tenía que elegir entre ser humanista, biólogo o matemático. En el colegio donde yo trabajo de profesor se elige entre ser... no, también. También, sí. Claro, teníamos los troncales, como específicos de matemática, arte, lenguaje. Que el mínimo, o ciencia. Que un matemática que tienen que tener todos los alumnos por igual. No. Ahí no. O sea, si tú eres humanista, ¿no tenías la misma matemática? ¿O no? Ya que en mi colegio, no estoy segura si era tercero y cuarto medio. O sea, si eran en los 2 años o solamente cuarto medio, pero ya nos empezaban a distinguir un poco entre a los que nos costaba, y me incluyo. Ya, te enseñan con un abaco. Más o menos, a los que nos costaba más matemática, como en distintos niveles. Ese era el plan general. Luego estaban los distintos troncales, que eran 4 horas a la semana, de personas que querían arte, independiente de las 2 horas de arte o música semanales. Lenguaje, matemática o ciencias. Yo estaba en lenguaje. En lenguaje. Y después teníamos el plan diferenciado, que era ciencia o humanista. Ya veo. Vamos a volver un poco sobre ese tema, porque lo ideal es contar cómo la experiencia después en el colegio y cómo se... yo creo que es donde uno lo va a jugar acá en el podcast, porque es como la experiencia empírica de cómo afectaría este currículum. Pero primero contarle un poco en qué consiste este currículum. Yo al principio no entendía nada, luego de eso no entendí nada, y luego de eso me lo estudié como con más profundidad y contarles más o menos, esta es la información principal. Primero que todo está el mito, no sé si el mito, está la creencia popularizada de que vamos a tener menos horas de educación física, que son los que se han reclamado pero no se ha reclamado tanto, y menos horas de historia, que creo que es lo que ha sido más como si se me ha atacado. Claro, ahora ojo, también no sé si es tan importante en realidad decir que la ministra
dijo que esto no significaba, o sea, que este nuevo cambio no significaba tener menos historia y menos educación física, sino al revés, más historia y más educación física. Entonces, vamos a analizar un poco eso porque yo encuentro que es un poco dudoso. Yo también lo creía al principio. Cuando escuché eso dije, ya, hay una forma de pensarlo en que uno obviamente tendría más, pero vamos a ver que Sí. yo creo que la práctica... Ya, pero ahí llegamos. Mira, primero que todo lo que se busca es asignaturas según la vocación. Si ustedes sienten su vocación en el colegio, pueden tomar ciertos ramos y dejar de lado otro. Yo tenía también, quizá como tú y quizá como muchos de los que están escuchando, una vocación humanista y me hubiera gustado potenciar un poco más todos esos temas. Quizá no haber tomado ramos de teatro, cosas así, pero más enfocado en la literatura, la historia, la filosofía. Y otra cosa que propone, y esto es un tema que es bastante serio y que creo que no se ha dado en tantas vueltas, igualdad de condiciones entre colegios científicos, humanistas y los técnicos. Porque en Chile existen 3 divisiones de colegio. Existen los colegios artísticos, que son una minoría, jaja. Pero existen los colegios que son técnicos y los colegios que son científico-humanistas. Pero si la gente que sale de un colegio técnico quiere entrar a la universidad, tiene que dar una PSU. Y los contenidos que ellos ven en el colegio no son técnicamente los de la PSU. Entonces hay una desventaja respecto a los alumnos científico-humanistas. Y esta reforma curricular, este nuevo currículum escolar, lo que intenta primero es zanjar ese problema, dando una educación base igualitaria para todos estos colegios. Entonces, primero que todo, esto es un punteo que estuve haciendo. Primero que todo, hay 6 asignaturas obligatorias que van a tener tanto los colegios técnicos como los colegios científico-humanistas como el artista, que contempla lenguaje y literatura como una sola, lengua y literatura, creo que se decía, matemáticas, educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía y filosofía e inglés. ¿Qué te parece esta selección? Bueno, matemática y lengua y literatura son Clásicos. obvios, sí. Y tienen que estar. Y tienen que estar. Demos gracias por las matemáticas. Me encantan las matemáticas, lamentablemente siempre fue un amor correspondido, no correspondido. A mí me encanta ver gente que le gusta las matemáticas. Y que es mala en ello. No, yo me conformo con ver gente... Sí, a mí también como las encuentro muy interesantes. Ay, tampoco que somos malos en matemáticas, tampoco como que... Yo en el colegio era muy mala en matemáticas. No sé, a mí no me cagan con el vuelto del pan. Pero, o sea, digo, no hago... Ya, pero vayamos, eso sí, es como... Sí, no lanzo cohete al espacio, pero tan malo no soy. Educación ciudadana, eso será impartida por profesores de historia, geografía y ciencias sociales. Eso busca, en el fondo, instruir a los alumnos acerca de la democracia o del sistema que está, me imagino, no sé si... En turno. Claro. Claro, o sea, si mañana hay un totalitarismo, educación ciudadana cambia... No sé si haya mucha educación ciudadana porque no sé si en un totalitarismo se necesita mucha participación ciudadana. O sea, cambiaría su enfoque si es que no está eliminada. Claro. Pero ojo que también es educación ciudadana, yo la siento muy manoseada porque dependerá de las consignas del gobierno en turno. Sí, yo lo encuentro, en verdad, no sé si depende tanto de eso. A mí me tinca más como en qué consiste el sufragio, por qué el sufragio es anónimo, no sé, pues que la cámara parlamentaria sea bicameral, toda esa cosa. Yo creo que va más por ahí, a qué cosas, yo creo, y yo te decía cuando lo estábamos estudiando, yo creo que se necesita educación práctica o algo así como... Yo encuentro que está totalmente bien, pero también creo que ese ramo demasiado tendencioso. ¿Cachai? Que dependerá mucho de si te tocó un profesor de izquierda, de un profesor de derecha, un profesor de centro, un profesor que le llama Max Weber, un profesor que... Claro, pero al final todo depende un poco de eso. Sí, pero que claro, a mí que mi profesor de matemática sea de izquierda a derecha, creo que tiene muy poca relevancia. Pero es que este ramo a mí me choca, porque no he visto las bases, no sé de qué trata al final de cuentas, porque estamos especulando. Sí, es verdad, pero no, a mí este ramo me tinca ya como que... Este sería el ramo en que yo iría a la enfermería. Ya, este ramo, como claro, que... te llamaría de tu mamá para que te venga a buscar. No, porque yo al final no llamaba a mi mamá, como que me iba nomás, pero... Pero sí. Sí, son de esas clases que uno quiere evadir. A mí yo tengo hartas clases eso, pero soy profesor, entonces no puedo evadir. Después está el ramo que yo ya es como que lo quiero ir a tomar, que es Ciencias para la Ciudadanía. Ya, pero ¿cachaste que se llama primero Ciencias para la Ciudadanía? Yo quedé como con un nombre... ¿Por qué se llama Ciencias para la Ciudadanía? Es como hacer experimento para volverte persona. No sé, ¿cómo cae el agua del WC?
hacia abajo, así como, ya. como es la presión, porque si te fijáis, como cuando se está yendo el agua, no hay algo que... Como, Hay movimiento centrífugo. sí, como hay... que necesita cierto peso el agua para poder irse. Hay una ciencia para hacer pipí, ¿no? Sí, imagínate. No, yo no podría hacer un baño. Yo puedo escribir un paper, pero no podría hacer un baño. Puedo grabar un podcast, pero no podría hacer un baño. Bueno, el hay abuelo... un hoyo en la tierra. Tú no viste Game of Thrones, pero el abuelo de Jon Snow... ¿Ya? Fue el que inventó el... Esto lo vi, yo nunca lo verifiqué, pero fue el que inventó el retrete. En el mundo de Game of Thrones. No, pues no. O sea, el abuelo del actor de Jon Snow, ya. en la vida real. Sí. Él viene entonces de un humilde linaje, efectivamente, en el mundo real. Qué pena. Muy noble, como el confort. Ya, pero ese tema estuve viendo y esas ciencias para la ciudadanía son física, biología, química, pero con una visión muy pragmática. Es decir, cómo podemos conectar eso con el día a día. Eso en algunos aspectos me gusta, porque también la educación tiene que ser significativa, pero que somos profesores, lo ideal es que el conocimiento que entregamos se conecte con algo de la realidad. Pero conté que por contraparte, la ciencia muy pragmática, muy dirigida a resolver problemas cotidianos, aparta a algunos niños del camino realmente científico especulativo. Sí, de hecho eso es lo que yo pensaba antes, que va a ser un quehacer aún más difícil, para las universidades, porque cuando uno tiene una mente muy pragmática o cuando la mente está muy instanciada, después cuesta como abstraerse un poco. Entonces yo me imagino como de... debe ser un poco difícil de pasar a ver cómo cambia el sonido de la ambulancia que viene y a cuándo se va a la teoría del efecto Doppler. Claro. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener más gente que va a saber sacarle el sarro a los hervidores, pero menos gente que tenga un posgrado en química. Sí. No sé si se entiende. O sea, ojalá que no, porque... Claro, ojalá que no, pero... Oye, perdón, hablando de posgrado en química, últimamente creo que en el último mes en Chile se han patentado remedios contra el Parkinson, creo que era, o el Alzheimer. Un científico de la Universidad de Valparaíso. Ayer leí que se había descubierto que la vitamina C era vital para las moléculas, o sea, para la supervivencia de las células del cáncer. Bueno, yo leí hace muy poco tiempo, hace como también unos cuantos días atrás, que una empresa Pfizer, algo así, quizá estoy inventando el nombre, tenía conocimiento de algunos medicamentos que podrían curar el Alzheimer y fue demandada porque no lo publicó. Claro, pero después en Chile, después de esa noticia, como que se patentó Vamos a ver cómo va a ir evolucionando. No es un remedio vegano, eso sí, porque tenía algo de un crustáceo, pero no estoy segura cuál era. Un kraken. No, pero un crustáceo. No, ya, después sigue, vamos, sí. Inglés también es porque es muy pragmático, porque el inglés es como el idioma del futuro, bla, bla, y todo eso que se vende, entonces es justificado del pragmatismo que estamos viendo en el nuevo currículum, el inglés. Y por último, filosofía. Que, miren, yo creo que filosofía era historia. O sea, sincerándome, yo creo que ahí estaba historia. A todos nos pilló por sorpresa. O sea, primero filosofía porque cuando se dijo que se quería sacar filosofía, allá hace unos cuantos años atrás, hubo muchas manifestaciones y también, y las mismas críticas. Mucha gente hablando de filosofía y que no hay que sacar filosofía. Pero yo como profe de filosofía veo que la gente no... Claro, o sea, hay mucha gente que le interesa bastante, pero en general la educación no gira en torno a la filosofía. Entonces, y la vida tampoco gira en torno a la filosofía. Pero le ha sentido a la vida. Pero eso lo veremos después. Uno encuentra la filosofía. Oye, por si acaso, la Cali alumna universitaria de filosofía, yo también, y tengo un doctorado, entonces... nosotros agarramos para molestar. Te adelantaste, está ahí en el doctorado. Estamos en el doctorado, pero no. si molestamos a la filosofía, tenemos todo el derecho a molestarla, por si acaso. Sí. Por eso filosofía y humor. Que estamos muy de cerca para saber cómo molestarla sin sentirnos mal. Pero el punto es que yo creo que pasemos a filosofía un poco después. Dejémosla en el aire para seguir. Y después la comentamos. Claro, esas son las 6 asignaturas obligatorias que tendrán que tener todos los niños de colegios humanistas y científicos. Y luego de eso viene un plan común electivo, que es un staff de algunas asignaturas que ellos tendrán que elegir. Que puede ser que tienen que elegir una sola. Sola. Esto me asombró. Religión. Lo cual es un tema complicado porque en tercero y cuarto medio el 94% de los alumnos chilenos por lo menos no hace religión. Créanme que ese tema tiene una implicancia directa en mi diario vivir. La segunda es educación física y salud. Le pusieron y salud, no sé cómo se trata eso. Arte
historia, geografía y ciencias sociales. Todo eso como una sola unidad. No arte, no, sino... Claro, lo interesante sería ver también cuántas horas de cada uno de estos será. Mira, por ejemplo, en la parte anterior, curiosamente nosotros tenemos 3 horas de filosofía a la semana y nadie está hablando mucho que se van a reducir las horas de filosofía a 2. O sea, menos horas de filosofía. Ojo ahí. No sé qué pasará con las demás, pero van a haber menos horas de filosofía. Sí, pero por ejemplo, no sé, pues serán 2 horas de religión o serán 4 horas de religión donde son distintos electivos de religión. No, es que este es el plan común electivo. Después vienen eso, pero en verdad yo creo que son 2 horas de cada uno. Ahora, para defender un poco el nuevo currículum, en Chile actualmente el 80% de los colegios no tiene, me parece que, educación física obligatoria, pero todos los colegios tienen un cierto horas de libre disposición, se llama, para que los colegios hagan lo que quieran en esas horas, y parece que casi todos están de acuerdo en poner educación física. Pero de facto educación física en los colegios científico-humanistas no está, pero está en todo en la práctica, y parece que en los técnicos profesionales creo que no estaba, ¿no? Ahí me pueden corroborar, pero creo no, parece que no. Y si estaba por las horas de libre disposición que tiene el colegio. O sea, está de buena onda, pero puede fácilmente no estar. Entonces, en ese sentido, cuando la ministra dice que habrá más educación física, yo creo que se refiere un poco a que está más libertad. Pero a que el colegio se ve obligado a impartirlo. A dar la posibilidad de impartirlo. Claro, o sea, son este 20% de colegios que no la da, ahora tiene que dar la posibilidad de darla. Claro. Que no implica que los alumnos lo tomen. Y eso es una cosa muy práctica, porque yo he visto en los últimos años que la gente evade educación física. Mucha gente con licencia, probablemente falsa. Yo, la mitad de mi curso. En mi curso éramos 35 personas. 17 teníamos certificado médico. Pero certificado médico permanente, no era el que uno llevaba así. ¿no? Claro, o sea, tenía un curso discapacitado. Sí, sí. Ya, un curso absolutamente flojo. Sí. Ya, no, yo estaba en un colegio que era de hombres, y los hombres creo que tenemos más tendencia a hacer educación física porque la relacionan más con los deportes, y los deportes son divertidos. Yo otra estaba hablando con unos niños y le dije, oye, ¿por qué ustedes no saben de educación física? Y otra persona me dijo, pero si educación física es como un recreo largo. Yo lo tomo así. Para los que chuteaban en el recreo, bueno, educación física es un lugar donde pueden chutear. Mira, a mí, perdón, comentario, no sé si vamos a hacer nuestros comentarios al final de ir por la malla. ¿O lo digo ahora? Esto sí, no, pero ahora o ¿cómo? ¿De educación física? Sí. Dile ahora. Yo, perdón, pero más que historia encuentro más terrible que educación física sea optativa, porque todo el mundo va a evitarla, porque, no sé, por lo menos en mi colegio exigían mucho, pero además de eso, llevar ropa para cambiarse, no sé qué, que filo. Yo creo que todo el mundo la va a evitar. Bañarse en invierno. Pero el porcentaje de obesidad en Chile es ridículo. Creo que somos el segundo país después de Estados Unidos, o tercero, y eso es patético. En América. Y que los gringos son muy gordos. No, son muy gordos, pero imagínate cómo está Chile. No, sí, de verdad, cosa darse una vuelta por ahí, mucha gente que necesita. Ahora, pero es que es un temazo porque... Y perdón, sí, como que ya toda esta cuestión de quiérete como eres, listo, está muy bien, pero cuando ya empieza a ser riesgoso para la salud, que está ocurriendo en Chile... Claro, cuando subí la escalera y se te acaba el aire, yo no me querría como soy, me querría mejor. Pero es que es un temazo porque que sea optativo hace que la gente que ya no lo está haciendo, como la gente como la mitad de tu curso, literalmente se vaya de eso. Y tenía alternativas que son muy interesantes como arte. Y que, bueno, eso, y al final, como les dije, está historia, geografía y ciencias sociales como plan común electivo. Ahora, si yo tuviera que elegir subir mis notas o algo fácil entre hacer historia, geografía y ciencias sociales y hacer educación física, yo elijo educación física. O arte. O artes. O religión. O religión. Antes que eso, o sea, la posibilidad es hacer esta materia y sacarme un 4, o hacer educación física y probablemente tener un promedio. Claro, como que igual uno, o sea, sí, tenemos que pensar prácticamente. ¿Sabes qué a mí me pasa con esto? Es que siento que religión me da mucha pena porque es muy net lo que voy a decir, pero a mí me encanta la religión, me encanta el tema, pero obviamente tiene que ser, no puede ser como presentar la Biblia y decir como ya la Biblia está compuesta por 2 etapas, no sé qué, que la habla, y después decir, no sé, pues no puede ser solamente religión católica, pero no solamente religión católica, sino los elementos que se ocupan en la misa. Esa cuestión no... a nadie le interesa. A la gente que hace catequesis. Ya, pero esto de religión sería mucho más interesante si te pasaran las religiones. Totalmente de acuerdo. Como si te mostraran fundamentos
filosóficos de las religiones, pero no es así. No, es que Así eso que- es otro tema que yo creo que hay que conversarlo, quizás esta no es la oportunidad, pero que todos estos ramos, más que tenerlos o no tenerlos, implican reformas interesantes. Respecto a filosofía, que lo vamos a hablar después, a mí no me importa tanto el hecho que esté filosofía, importa es qué se está enseñando en filosofía, y creo que en religión pasa lo mismo. En historia y geografía, me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y tenía que calcar unos mapas. No sé qué tan pedagógicamente importante sea la actualidad. Depresión intermedia. Claro, conocer la cordillera, o sea, sí. Como vamos a Reñaca y como, mira, aquí estamos pasando por la Claro, cordillera, la el punto cordillera. más alto de la cordillera de la costa. Tú vas a Reñaca, yo dije, vamos a No, a pero Playa es que- Ancha. Es que creo que... A San Antonio, a Cartagena. Pero sí, no, que esos temas, claro, porque mira, a la actualidad el currículum dice que historia está obligatorio, como la entendemos, así como historia universal y la historia de nuestro país, hasta segundo medio. Y que técnicamente tercero y cuarto medio son para profundizar en algunos temas, y de ahí se supedita la idea de que haya una geografía y que hayan... Porque técnicamente tercero medio debería ser esta educación ciudadana que está contemplada acá. Pero el problema fáctico es que como hay una PSU de historia y la gente entra a la universidad dando esa prueba de historia, se alargan los contenidos y se profundizan, pero son básicamente los mismos. Entonces, una parte de que historia esté en esta crisis curricular es justamente reajustar lo que se está enseñando en historia. Yo creo que un buen momento para que los profesores de historia o la gente que está metida en el asunto de historia piense qué estamos enseñando en historia. Y no sé cómo eso va a afectar a la PSU también, la prueba de selección universitaria. Es que igual yo creo que, bueno, no sé, esta historia que está en el plan común electivo, pero la historia que estaba en Descansa en Paz como obligatoria, Ya. creo que tenía cierta... como cosas obligatorias. Sí, es que mira, técnicamente hasta segundo medio... Ya, hasta segundo medio está dictaminado lo que se tiene que Claro, eso es lo que entra a la PSU, la prueba de selección universitaria. Ya, pero continúa un poco porque después de esta, ya, vimos que primero existe este plan común que les contamos, está el plan electivo donde tenemos que elegir una de estas asignaturas, y luego de eso los colegios tienen horas de libre disposición, es decir, que el colegio puede poner los ramos que quiera según lo que quiera hacer el colegio. Pero si es un colegio cristiano, estoy inventando, puede tener una hora de catequesis. Si es un colegio budista, puede poner horas de meditación zen. Si es un colegio satanista, puede poner horas de, no sé, sacrificios de animales. Depende del objetivo del colegio. Y los colegios humanistas científicos tienen 8 horas. Dentro de esas 8 horas en la actualidad, ellos ponen educación física, porque no estaba como obligatorio. Entonces, de las 8 horas, 2 las ocupan en educación física. Los colegios técnicos profesionales van a tener 6 horas libres, de libre disposición, que ellos verán lo que hacen con ellas, cada colegio. Y los colegios artísticos van a tener 5 horas de libre disposición. Ustedes, que probablemente no están escuchando, son víctimas, no sé si la palabra es víctima, pero en sus clases tienen esa hora. Son víctimas. Víctimas, no, pero víctimas en ese sentido. Pero fíjense que lo que pasa en la práctica es que los colegios llenan esos horarios con más horas de lenguaje y más horas de matemática. Porque tienen incidencia directa en la PSU. Entonces, complicada la situación, probablemente estas 8 horas de libre disposición, créanme que las van a llenar de lenguaje y matemática, especialmente matemática, porque es la forma en que los colegios se miden sus resultados ante la prueba de selección universitaria. Sí, perdón, pero... probabmente tengan que poner ciencias para la PSU, o la PSU también va a cambiar según... Es que es un tema, yo creo que va a cambiar y tener... es que tiene que cambiar. Yo también, pero va a ser evaluada, la PSU de ciencias va a ser evaluada como ciencias para la ciudadanía, pero tampoco eso puede ser este año, entonces significa que los alumnos de este año, no, del próximo año, perdón, empieza a correr, los alumnos que están en tercero medio ya les enseñaron ciencias, pero cuando ellos pasen a cuarto medio van a tener ciencias para la ciudadanía. Es que... Pero después la PSU va a ser... O sea, van a estar un año desfasados. Sí, pero eso yo no lo resuelvo. Es verdad. Lo tiene que resolver alguien del ministerio. Es verdad. O sea, sí, si nosotros nos estamos quebrando la cabeza, ellos peor. Tenlo en cuenta. O quizá ya lo solucionaron, pero puede ser. Y la última parte, y esto es lo entretenido, esto es lo que más se comenta, es que va a haber un plan de formación diferenciada. Cuenta que cada año, tercero y cuarto medio, es decir, el último y el penúltimo año de educación secundaria acá en Chile, cada alumno tendrá que elegir 3 ramos
diferentes a libre disposición. En caso de ser humanista y científico, si ellos son de un colegio técnico, tienen que elegir una especialidad del colegio técnico, y si son de un colegio artístico, tendrán que elegir una mención. Les cuento que los colegios humanistas científicos tienen que tener hasta 27 asignaturas. Yo lo encuentro un número increíble. Pero mínimo 6. O sea, Mínimo probablemente sería muy caro tener 27 y todos van a ofrecer 6, a lo más 8. Estoy pensando que yo, como soy profesor de filosofía, puedo vender un currículum de el electivo de ética, el electivo de teoría del conocimiento, el electivo de lógica. Ahí ya tenemos unos cuantos, pero es que no todos los profesores van a hacer eso. Yo creo que es un tema porque en estos momentos en Chile existe un superávit. O sea, hay profesores de historia de sobra. Uno levanta una piedra y sale un profesor de historia, para los que estamos en el mundo de la pedagogía. Y esto de que cambie el currículum académico, no sé qué inferencia tendrá. O sea, yo creo que les viene súper mal. Pero no sé si tan mal. Al ojo les viene súper mal. O sea, yo creo que más que nada, yo tengo 2 de mis mejores amigas son historiadoras. Y yo creo que hiere, con todo el respeto a ella, y a mí también me encanta historia, pero yo creo que hiere más el orgullo que realmente otra cosa, porque historia ya va a estar como electivo, pero además ellos se van a, o sea, como hablando de trabajo, ellos se van a tener que hacer cargo de educación ciudadana. Entonces, claro, o sea, como que van a reemplazar lo que a ellos les gusta por algo muy latero. En teoría, en tercero medio, la historia es una educación ciudadana, pero no, en la práctica no he visto mucho eso. Entonces, sí, yo creo que primero, y es un poco el orgullo, perdón a nuestros amigos que están en historia escuchándonos, pero como le dije, también un superávit, pero sí, estos ramos diferenciados, esta formación diferenciada, estos electivos que ellos tendrán que tomar, son muchos de historia. Yo creo que se puede dar un espacio. Pero que les digo, hay muchos profesores de historia en estos momentos cesantes y esto no creo que los ayude específicamente. Y respecto a ese mismo tema, los colegios técnicos que no tienen en la actualidad filosofía representan el 40% de la matrícula del país. Y en estos momentos, por lo menos en Chile, hacen falta profesores de educación física. Cada año tiene que haber un 4% de profesores que entran al mercado de la educación, por lo menos para combatir la gente que se jubila, la gente que se muere. Mi colegio estaba lleno de profesores de educación física, era el departamento... No, pero está de filosofía. Ah, perdón. Sí, no, de educación física también lo mismo. Así como hay profesores de historia, muchos, así hay profesores de educación física, muchos, y profesores de inglés, muchos. De filosofía faltan mucho porque están al 3,7. En física faltan muchísimos, creo que está al 1, algo. Y en religión también faltan muchos profesores de religión. Bueno, comentar que no damos abasto, ojo, no damos abasto. En estos momentos, claro, si esto va a ser el 2020, en la actualidad no es que hay un 40% más de alumnos estudiando pedagogía en filosofía en la universidad, es que no hay. No sé qué va a pasar. Bueno, tú sacaste la pedagogía, así que... ¿Yo? Sí. Bueno, claro, pero puedes seguir no voy a hacer comentarios de eso, pero sí, es un buen momento para alumnos para estudiar pedagogía en filosofía. Como para encontrar trabajo van a tener. Ahora, no estudien pedagogía en filosofía, estudien filosofía y después saquen la pedagogía, pero... Todos los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Filosofía y humor no se hace cargo. No diré mi apellido. Claro, ya, pero una posición muy válida. Mira, ¿sabes qué? Yo, como empezando a comentar un poco del nuevo currículo, como antecedente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, pasé toda media quejándome de que yo no podía hacer realmente las cosas que me gustaban más. Yo entiendo, es necesario tener, y a mí me encantan la ciencia y todo eso, pero tener fórmulas físicas no es lo que a mí me servía, porque a mí no me entraban. A mí me habría gustado que, no sé, fuera una física como historia de la física o algo más por ahí. Pero en todo caso yo siempre pensé que faltaba a los alumnos dejar un poco más lo que a ellos les tiraba. No sé, pues a las personas que son deportistas, que pudieran hacer más deporte, a las personas que les gusta historia, que pudieran hacer más historia, y esto da la posibilidad para eso y a la vez no hacer otras cosas. O sea, yo tenía compañeros al mismo tiempo que les cargaba historia, les cargaba y está muy bien si cada uno es distinto, pero en el fondo cuando uno ya sabe lo básico, que claro, estamos de acuerdo, hay que saberlo y eso te lo tienen que meter de alguna manera. Pero después, listo, que te dejen ser y que libre, Tú eres como muy positivista en la viva situación. la libertad. Ya, pero esa es una visión entendible y la comparto. Ahora, tenéis los peores alumnos. La compartes.
comparto en cierto sentido, porque a mí también me hubiera gustado más especializarme en ciertas cosas. Personalmente encuentro que en ese momento específico en mi vida en el colegio, aprender ciertas cosas como química, para decir un ramo cualquiera, no me sirvió mucho en ese momento porque no me dediqué a la química. Pero yo comprendo en la actualidad que química es muy importante y uno tiene que tenerlo como un ser humano ilustrado. Ya, pero es que cacha que yo pensaba lo mismo. Y si yo ahora tuviera la oportunidad de tener clases de química, las tomo al tiro. El problema es, pregúntame algo que me acuerde de química. Claro, porque en el colegio... Claro, de química del colegio. Nada. Todo lo que sé ahora de química, si es que sé algo que en verdad no sé nada, es Bohr, ¿cómo se llama? El pudín, el pastel de pasa. Ah, claro, el modelo atómico de Bohr. Pero no sé si ese no era de Bohr, ese era como de Rutherford, creo, no estoy segura. Sí, era Rutherford, no sé. En verdad no sé. Sí. Pero había como varios modelos atómicos. Sí, mucho, obvio. No sé si de mucho, pero con 4, pero sí. Me acuerdo de pavo ratón. O tantos pájaros volando como no sé qué, ¿te acordáis? Que era la ley de... Oh, esto es estúpido lo que estamos conversando, pero es la ley como de conservación de los gases, ¿no? La de los gases. Pero no me acuerdo para qué servía. Ya, pero claro, no, yo como que... Yo de química en el colegio era la persona que estaba en el examen de final de año y literalmente no sabía si la prueba estaba muy difícil o muy fácil, claro, porque no sabía nada. Lo único que sabía el CHONS. No, ni eso. ¿No sabía el CHONS? No. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Yo, a ver. Electrón, protón, neutrón. Perdón lo ignorante, pero y lo voy a buscar después, pero entre el... Yo solamente ya sé que el electrón estaba afuera. Ya me acordé. El protón estaba en la... El neutrón y el protón estaban en... Unidos en el núcleo. Sí, en el núcleo. Eso era. Sí. Pero el neutrón... Pero aunque no lo sepas, el mundo funciona igual, créeme. Sí, que igual, con todo lo que no sé de química, igual me hago mis pastas 3 minutos. Y las hago igual. Y quedan ricas igual. No, es que son muy ricas, pero... Ay, a mí me gustan. Es que ¿cuál compré? Ya, pero perdón, estamos yendo para otro camino. Pero el punto es que justamente eso, en el momento específico, a mí me encantaría también química, física en la actualidad, con lo que te ha iluminado filosofía, con lo que te ha ayudado a la universidad un poco a tener más capacidad de deducción, etcétera. Unas clases de física, química y biología nos vendrían súper bien. Yo también estaría muy de acuerdo. Pero en ese momento histórico de mi vida, que es a los 15, 16, 17 años, que era más mono que persona. Ahora soy un poco más persona, pero sigo siendo bien mono. No es que todos sean monos a esa edad. Yo no era mono. Yo sí era mono. Ya, pero tú, yo no. Yo sigo siendo mono un poco. Pero el punto es que... No yo soy más mono ahora que antes, porque ahora soy como consciente de todas las weas que no sé, perdón. De todas las cosas que no sé. Todas las cosas que no sabes. Bueno, un proceso socrático. Así es. Entonces, ya, pero ese es el punto y queríamos zanjar que en ese momento histórico quizá no nos había ayudado mucho. Bueno, como les dije, 27 asignaturas en 3 áreas distintas, mínimo 2 áreas, mínimo 6 asignaturas. Y el alumno elige 3 por año y el próximo año tiene que elegir otras. Y el colegio está obligado a cambiar estas asignaturas año a año. No tiene que ser todos años distintos, pero ir dando una fluidez para que no se repitan en los niños. Los colegios técnicos profesionales tendrán 31 o más de las 32 disciplinas disponibles. No tenía idea cuántas había en los colegios técnicos profesionales y las desarrollarán durante estos 2 años. Y los colegios artísticos ofrecerán entre 1 y 3 en sus áreas en menciones disponibles. Eso respecto un poco a al nuevo currículum educacional 2020. Y como les dije, ya la primera queja que les puedo contar es que los alumnos primero no eligen lo que estudian, tanto sea como decía la Claudia, la Cali acá al lado, que le hubiera encantado potenciar esto, otro, pero yo creo que esa es la mitad de los alumnos, porque la otra mitad está escapando de cosas. Ya, pero el punto es que ¿qué prefieres tú? O sea, como ¿de qué prefieres escapar? Yo creo que quizás, si es que esa es la lógica, va por ¿qué prefiero yo tener? Como prefiero, no sé, mucha gente encontraba historia, lenguaje fácil, entonces prefiero irme por lo fácil o prefiero ya como optar por lo más difícil. Es que la gente decisión no... tuya, pues. Es que, no, sí, es que mi punto es que a los 17, 18 años los cabros están esperando guau, o sea, como que
tienen mente para elegir y para decidir. No sé, yo tengo 28 y me cuesta mucho elegir muchas cosas. Pero este es un tema de cómo pensamos en la naturaleza humana. No, eso es la astrología. ¿Cómo? Un determinismo astronómico. No, pero por ejemplo, ya en la práctica, humanista en los colegios se llena muy rápido, no por tanta pasión que tengan los alumnos por leer, no por la pasión que los alumnos tengan por la historia, sino que muchos alumnos no les gusta la matemática, están escapando de física, de química, de matemática y deciden quedarse en humanista. Y eso hace que históricamente en los colegios los humanistas sean los cursos más vagos. Sí, yo me acuerdo que a mí, yo insisto, yo lo hacía por pasión, pero mucha gente no, y tenía que mamarme porque todo el mundo hablaba en clase, a nadie le interesaba lo que estaba diciendo el profe. Claro, porque ser humanista de ese tipo no es que te interesa la literatura. No, po. En muchos aspectos que no te interesa nada. No, como que sí. No, totalmente de acuerdo. Entonces, esta misma flexibilidad que muestra el currículum puede crear tormentas terribles dentro de los colegios con tipo de personas que están literalmente escapando de todo lo que puedan escapar. O sea, si ahora tú puedes escapar de física, si puedes escapar de historia y geografía, los ramos humanistas no sé si se van a potenciar tanto, sino que se van a ver un poquitín plagados de gente que no le interesan mucho, y a la vez los ramos de matemática, física, los ramos que aportan mucho, probablemente van a tener una población bastante escasa. Sí, así ocurría, pero no, ¿qué le voy a hacer? Que ahora se va a extremar esto. O sea, es que la democratización nunca ha sido buena. Eso lo dices bajo tu criterio. Pero el punto justamente ahí es que, claro, el supuesto de toda esta reforma curricular es que la gente va a ser más libre para seguir su vocación. Y no creo que haya una vocación marcada. No, totalmente de acuerdo. Respecto a eso. Pero sí, yo creo que hay gente que ya está tomando decisiones acerca de qué carrera entrar a la universidad. No estoy diciendo que sea la mayoría de la gente, sino simplemente que hay gente que ya está tomando y que saben, no sé, porque quiere optar por químico farmacéutico, medicina, cualquier cosa, que se va a meter a, no sé, quizás educación física y tome algún electivo de ciencias, si es que lo hay. Sí, pero yo igual lo encuentro un poco escaso porque la gente empieza a decir, yo creo, en el último año a la mitad. Si es que. Claro, pero uno sabe. Pero uno elige con las cartas sobre la mesa y esas cartas son las notas. Totalmente de acuerdo, pero igual uno va como, no sé, a personas que les va de, no sé, pues del 5 quizás para arriba o 5 quizás para arriba, como que ya tienen una tendencia hacia qué les es más fácil o qué. ¿Por qué lado tiran más? Ya, hay dos aspectos ahí súper interesantes. El primero de todo, ¿cómo van a diferenciar los métodos de selección de las universidades a aquellos alumnos que eligieron química, física, matemática con promedio 5 o 6, digamos que un buen promedio, respecto a aquellos alumnos que eligieron educación física, artes y ramos donde estadísticamente van a tener sobre promedio 6 siempre? O sea, ese alumno probablemente va a tener mejores notas que su compañero, pero probablemente en un nivel académico estricto, es decir, como lo que quieren muchas veces comprobar la universidad en investigación, no está a la misma talla. Hay un gran problema. Y el segundo problema interesante, y esto es como más psicológico y lo que pasa con la educación, la gente no suele elegir lo que quiere estudiar, la gente suele elegir, pero elegir según los ramos que les vaya bien. Si uno descubre que le va bien en matemática, probablemente empiecen a pensar que podrían ser ingenieros. Pero quizás no tengáis vocación de ingeniero, simplemente el colegio te demostró que tienes buenas notas y habilidades en matemática, pero eso es muy distinto de tener una pasión por las matemáticas. Sí, pero eso ocurrió y siempre iba a seguir ocurriendo, o sea, la gente... No, y eso ha sido, entonces la gente, ese es mi punto, la gente que estudia ingeniería... Claro, o sea, no piensen que con este cambio de malla curricular van a encontrar su vocación, porque no es así, de hecho se los pone más difícil porque tienen más opciones. Y como yo siempre digo, un 40% del alumno de educación superior se cambia de carrera durante los primeros 2 años. Entonces eso es terrible, porque dentro de la universidad tampoco uno tiene totalmente decidido las cosas. Yo en un momento también quise irme de filosofía a sociología, pero perseveré. Es que sí, ese es el punto. Yo creo que ¿quién no ha pensado en cambiarse de carrera? El punto es que uno persevera nomás. Sí, veo una crisis que ocurre. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, yo nunca pensé que sacar una carrera fuera tan difícil, y en realidad es peludísimo.
hay muchas circunstancias, no solamente la dificultad de los ramos, que puede ser la disciplina, todas esas cosas, pero hay muchas cosas externas que juegan en contra. Piensa, una carrera universitaria por lo general dura más que que de primero a cuarto medio. Sí, y hay muchas contingencias que uno vive en la vida que a uno le hacen cuesta arriba. Ahora que yo ya saqué la licenciatura hace un tiempo, los posgrados son difíciles. No, está bien, pero a lo que voy es que yo creo que uno como que juzga mucho, o sea, no juzga, pero como que uno dice, ya, no, pero sí estudiar y está bien, me voy a sacar malas notas porque esa es la universidad, y uno se saca malas notas en la universidad. Sí, está muy bien. Pero sacarse malas notas y saber que son comunes no hace que sea más agradable. Disclaimer, no está bien, ¿verdad? O sea, entiendo tu punto. pero es entendible. Pero sí, pero igual hay millones de circunstancias que complican son 6 años o 5. Por lo general yo creo que son 6, mínimo 5, porque uno se atrasa. Independiente de que tu carrera dure 4 años, que hay gente que saca carreras en 4 años, que está muy bien. La mayoría de la gente se atrasa. Sí, eso igual da para otro podcast y que lo habían pensado hacer, que es el lugar de la filosofía si ustedes quieren estudiar filosofías o humanidades en la universidad, pero con tiempo. Agradezcan que está saliendo este podcast. De hecho, no agradezcan nada porque lo hacemos igual. Pero sería bonito que agradecieran. Aunque no nos quieran, se los damos. Se los damos. Ya, entonces, por último, ¿cómo fue Ya, y respecto a eso, entrando a filosofía ya pura y dura, ¿cómo fue tu experiencia de filosofía en el colegio? El supuesto título del podcast. El supuesto título, pero el enganche, para que la gente llegue a este punto. Ya, yo tuve 2 profesoras de filosofía en el colegio. Nosotros teníamos 2 horas a la semana. ¿2 horas? 2 horas, sí. Yo hago 3. Sí me había contado, pero no, yo tenía 2 horas. Y en tercero medio tuve una profesora que nos hizo hacer nos formó en grupo. Yo creo que estos son como trabajos que los profesores hacen como para evitar hacer cosas. Pero nos hizo hacer un dibujo de la alegoría de la caverna. Yo lo encontré terrible. Le contaste esa amiga terrible. Sí, pero también nos hizo leer la apología. Pues ya, es que de la pedagogía esas cosas como que funcionan. Yo también comparto que lo encuentro terrible. Si me hubieran pasado algo así, yo hubiera dicho, ya, pero yo no quiero dibujar, quiero que me enseñen de un autor. Pero pedagógicamente, eso son otras formas de medición. Y se agradecen cuando te ponen nota por un dibujo. Sí, o sea, yo no sé si nos pusieron nota por eso, era una actividad nomás como... Pero se te quedó en tu mente, se te quedó grabado para siempre. Sí, pero no me acuerdo de qué era el dibujo. Ah, ya, ¿te acordás que dibujaste? Sí, ni siquiera sé si yo dibujé, como que probablemente alguien más dibujó porque yo soy pésima dibujando. Pero aportaste, pusiste la casa, la cartulina. No, porque lo hicimos en el colegio. Ah, ya, nada. Pero te acordaste, lo importante es que te acordaste y que es la alegoría de la caverna. Sí, y tuvimos un control de lectura acerca de la apología. Y después en cuarto medio tuvimos otra profe que, claro, ella nos pasaba como quizás los prólogos a ciertos textos, no enteros porque hay prólogos muy largos también. Pero, claro, yo me acuerdo que mi curso por lo menos tenía muy mala recepción a la filosofía. Como que esta profe intentaba hacerlo más ameno, decía como, nos puso un meme de Descartes y decía como... pienso luego existo. Y abajo decía como, o sea, las pelo liso no piensan. Nadie se rió. Y yo me río ahora. Claro, te río ahora. Pero los memes tienen eso, por si acaso. Como dato curioso, nunca usen memes si no asegura un 100% de receptividad. Los memes no son un arma que la gente se ríe inmediatamente. No, pero hasta filosofía bueno, y humor para eso. Sí, el punto es que, claro, porque además la gente va y está buscando eso, sí. Filosofía y humor, pero acá no. El problema es que en mi colegio, o en mi curso, filosofía era un ramo para hacer las tareas. Yo me acuerdo que estaba todo el mundo conversando, solamente mi mejor amiga y yo, que nos sentábamos atrás además, o sea, pobre profe. Después ya como que cachamos y nos empezamos a sentar adelante como para, por lo menos que nos hiciera apañarla. Sí, para que armáramos nuestro propio como círculo y que nos enseñara. Pero sí, como que nosotros dos poníamos atención, pero todo el mundo estaba haciendo tareas o cosas para, no sé, ensayos PSU que tenía que haber hecho para la clase de matemática la hora siguiente. Entonces como que era muy prescindible. A mí me encantaba, pero al mismo tiempo después me di cuenta que... ¿No te llamaría la atención si lo hubieran sacado?
habiendo yo, o sea, como estando ¿en qué contexto lo hubiesen sacado? O sea, como yo estando en tercero, habiendo tenido filosofía. Sí. Después de haber vivido esa experiencia, si hubieran dicho, oye, estamos pensando sacar este ramo, Me habría dado mucha pena. pero solo pena. Sí. ¿A qué punto? Que de pena no se mantienen los ramos. No. O sea, si tenéis la mitad del curso, 3/4 parte del curso, no haciendo nada, y están más enfocados en otro ramo, no lo sé. Y esa experiencia como profe pasa en el sentido de que depende mucho del profe, pero también depende mucho de los cursos. Uno tiene distintas recepciones de tu ramo, diferentes cursos. También depende de la nota y de muchos factores. Mi experiencia en el colegio con filosofía también fue muy diferente. Tuve un gran profesor, que yo encuentro que fue un gran profesor de filosofía, pero encontré un poco desarmada, y yo creo que es el peligro de la filosofía en el colegio, que es un collage de ideas a veces. Nosotros empezamos a leer a Sartre, leímos a Heidegger, leímos un montón de cosas, pero al final no sabía, me encantaban y me fascinaban. Yo creo que me gustaba la filosofía antes de filosofía, como dice ese dicho, la amaba antes de conocerla, pero... Ay, qué chulería. Perdóname por ser chulo. Por lo menos no es de roto, es de chulo. Pero en ese ámbito la filosofía, bueno, mi profesor faltó mucho ese año, tuvo mucha licencia, entonces quedamos en el aire y de repente llegaba, pasaba un contenido muy rápido. No recuerdo específicamente lo que veíamos. Sí, además es sumamente difícil porque tenías ya en tu caso 2 veces a la semana, pero igual son 3 horas a la semana. Yo tenía 2 horas a la semana. Y claro, tratáis de enseñar a los filósofos más importantes, pero de partida eso ya igual son hartos. Ay, como que no te dejé terminar, perdón. No, perdón. Y además de eso, tenéis que hacer calzar con 4 semestres. Entonces enseñáis 2 por semestre, pero ¿qué te da eso? Para enseñar un concepto. Así, con un concepto tampoco entendí el pensamiento de un filósofo. Enseñáis un pensamiento también como muy vagamente. Y que está bien, no estoy juzgando eso, sino simplemente que es lo que se hace dentro de las posibilidades que le dan a filosofía. Entonces no es como que realmente uno aprenda filosofía en el colegio, como que aprende o como que le dan ciertas... Bueno, quizás de eso se trata en realidad, como que... Bueno, es un tema de que te den ciertas luces. Yo lo pienso bastante. Entonces, ante la pregunta, claro, volviendo a la pregunta inicial con la que partimos esta parte después de la experiencia... O sea, primero, mi experiencia también yo encontré que fue la buena onda, con mucho respeto a mi profesor, lo quiero mucho, lo encuentro genial, deficiente, pero yo considero que cualquier experiencia filosófica del colegio tiene cierto grado de deficiencia. Sí. Lo digo como profesor de filosofía en el colegio, tiene cierto grado de deficiencia porque la filosofía exige muchas cosas del alumnado y vivimos en un mundo donde hay muchos objetivos pragmáticos. Es muy difícil llevar la filosofía en un tiempo limitado, sin leer a los filósofos, sin darse un tiempo, sin que los alumnos no puedan digerir ese conocimiento. Primero un tema complicado. Hay un dicho que me encantó la otra vez en un congreso de filosofía y estábamos hablando del mismo tema y alguien dijo, estudié filosofía pese al colegio. Me encantó esa expresión. A pesar de mis clases de filosofía, estudié filosofía. Y eso yo encuentro muy interesante porque yo también encuentro que pese a lo que pasó en mi vida, estudié filosofía, quizá por literatura, quizá por las cosas que leí, por historia, llegué más a filosofía que muchas veces por la filosofía misma. Entonces, ante la pregunta de ¿debería salir filosofía del currículum de colegio? Personalmente, y esto lo tomo muy personal, ojo ahí, no me gustaría estéticamente, pero yo sé que en la práctica filosofía en muchos colegios está muerta. Yo estuve en un muy buen colegio, de hecho, por si acaso, entonces mi crítica viene de un colegio muy bueno, entonces yo imagino, y tu colegio, Claudia Cali, es también muy bueno, entonces de ahí para abajo, como debe ser filosofía, debe ser súper complicado y depende mucho del contexto. Entonces, eso es lo que yo decía hace un rato, no es tanto el tema de que esté o no esté filosofía en el currículum, sino que estamos haciendo los profesores en filosofía, qué es lo que está pidiendo el país, el ministerio, el currículum nacional, que se enseñe en filosofía. Claro, yo creo que el argumento que se sostiene para mantener filosofía en el colegio es el pensamiento crítico. Ya. Pero, no sé, de mi experiencia personal y de ciertas personas que conozco que están haciendo clases en el colegio, como que tampoco es que los cabros estén ni ahí con uno, o sea, es muy difícil, hay que ser muy buen profesor y eso lo aplaudo, pero es muy difícil poder captar la atención de cabros que están, no sé, en el teléfono, que no les interesa porque ven que es un ramo, no sé, latero, lo que sea, como que... Uno puede decir, es que ahí depende del profesor, pero también una sobreexigencia
del profesor. O sea, Sí, o sea, uno si yo mi trabajo andar en taxi, lo entiendo, pero si me dicen ya, ahora tenéis que pasar un rally en taxi, digo ya, pero eso no se me, o sea, no se me pide. mira el auto que tenís siendo taxista, pues no tenía un auto con lo Con tracción en las 4 ruedas, no como, sé. claro, con los sí, amortiguadores. gracias, esa es la palabra. Ya. Con los amortiguadores, pero Claro, entonces el ramo de filosofía pasa lo mismo. O sea, los profesores también hacen su esfuerzo, por una parte, pero por otra parte no hay una disposición tanto al alumno. Pero ¿sabéis qué? Yo también encuentro, y esto lo digo muy desde de mi horizonte, hay un gran porcentaje de profesores de filosofía bastante malo. Yo creo que también es parte de la experiencia que tiene la gente. yo sería pésima profesora porque yo no sirvo para captar la atención de la gente, tampoco me gusta, pero yo me acuerdo, o sea, yo creo que... Ay, me acabo de acordar de algo demasiado como... A veces, como... un profesor mío, que no era profesor, ya era como, no sé, encargado de educación del colegio, una wea así, perdón. Fue a hacer como un curso a Canadá de algo de educación. O alguien vino y filo. El punto es que quedaron que la educación era 50% el profesor y 50% el alumno. O sea, es verdad. No sé si 50 y 50, pero el alumno tiene que querer aprender, tiene que estar con cierta disposición. Porque si no, bueno, yo he tenido millones de profesores fome en la universidad y ¿qué? Como que lo que me hace es que me puedo echar un ramo. En el colegio no te podía echar un ramo así por ser. Podéis repetir, pero eso ya son varios ramos. Claro, hay más problema el alumno que del... Claro, pero el alumno tiene que querer aprender. Como decía un director técnico, cuando le preguntaron cómo es mejor él siendo director técnico, dijo con mejores jugadores. Y lo que suena obvio, pero no es tan obvio, porque, claro, depende mucho de las características del alumno. Es como cómo se va a desarrollar la clase. Yo encuentro que muy buenos alumnos hacen muy buenas las clases. O sea, Eso por es ejemplo, obvio. considerando, o sea, como ya en el contexto ideal que los alumnos quieran aprender, tú les puedes dar textos de ciertos filósofos que los lleven leídos en la próxima clase para que los puedan comentar, y así se va a aprender mucho mejor. Obviamente, pero en la práctica... no, pues la práctica no sucede. La gente no lee No, pues. de voluntad propia muchas veces en la casa. Uno tiene que ver qué es lo que hacen esas horas que le tocan nomás. Sí. Y si quiere leer algo, va a ser con nota. Porque al final el mecanismo de presión, el mecanismo conductivista, es la forma en que se rige la educación. Sí. Entonces, bueno, respecto a qué hacer con el ramo de filosofía, yo tenía 2 ideas principales y la que yo acepto. Primero, hacer historiografía, o sea, una historia de la filosofía sin que sea historia. Porque este es el primer problema. Cuando se hace historia, por lo menos en tercero medio, de filosofía, o lo que nosotros entendemos como filosofía, pasamos a los autores, desde Tales de Mileto en adelante, hasta donde lleguemos, lo que podamos, explicando casi su historia. Y yo creo que justamente ahí el buen profesor de filosofía no se centra solamente en dar como una clase de historia. No es como, chiquillos, esto dijo Platón, apréndanselo. Esto es lo que dijo Demócrito, apréndanlo. Porque en ese sentido no hay mucha diferencia entre lo que dijo Platón que lo que dijo Churchill, de lo que dijo Gorbachev o cualquier otro personaje. Es una clase de historia. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la filosofía tiene que enseñarse históricamente. ¿Te acordás que tú hace unos minutos atrás decías que tenías que aprender historia de la física para entenderla? Yo encuentro que la filosofía tiene que aprenderse con un, podríamos decirle, un abordaje histórico. Pero no por eso tiene que reducirse a una historia de la filosofía. Esa es la primera dificultad. Sí. Y eso depende mucho de cómo va a llevar el profesor la clase. Y eso es muy difícil. Lo más fácil es pasar un texto y cosas así, y apréndanselo, y esto dijo Platón, y listo. Pero no necesariamente tú haces filosofar a los alumnos. Que creo que al final el ramo de filosofía en el colegio lo que busca es que los alumnos filosofen. Y el otro abordaje posible de filosofía en el colegio es presentarlo a través de problemas. Problemas filosóficos que vayan haciendo aparecer distintos autores que toquen ese tema. Pero tiene la otra dificultad, que yo también la he pensado, que al final, cuando termine el semestre o el año o lo que sea, y los alumnos le pregunten ¿y qué es la filosofía? Van a pensar que es como un tutti frutti, un collage de muchos temas, pero no van a entender qué eran las preguntas fundamentales que guían esos problemas. Y ahí, claro, tú puedes ver a autores contemporáneos como Derrida, Foucault, etc. Pero de la otra visión histórica, lo más probable es que uno se quede con los clásicos y tenga muy poco lugar la filosofía contemporánea.
que también es una gran dificultad. Entonces, por un lado, como dije, primero es historia de la filosofía sin caer en historicismo de la filosofía, que porque eso ya no es filosofía, y por otro lado están los temas fundamentales de la filosofía sin que esto se convierta en simple un papurrí, un collage, de un tutti frutti de temas y que al final cada clase no sabemos qué vamos a tocar. Sí, yo creo, o sea, la mejor opción definitivamente, pero quizás la más difícil hacer como una mezcla de las dos. Pero yo no sabría cómo hacerlo, así que no juzgo. Yeah. Y por último, para terminar el podcast, ¿tú qué crees? ¿Crees que para qué sirve la filosofía? Puedo contar una anécdota que es respecto a esto ya, pero yo me acuerdo que en primer año de filosofía con el profesor de filosofía de la naturaleza, don Alejandro Serani. Sí. Maestro de maestros. Ese mismo. Bueno, vimos una vez una cuestión como que era de que la evolución de las especies en realidad no era tal, sino que en el fondo era que especies se extinguían y otras como que comenzaban otras especies. Emergían, sí, surgían, lo que sea. El punto es que yo llegué fascinadísimo a contarle a una amiga, porque uno siempre tiene la concepción de evolución de la especie y que ya está muy bien para términos prácticos de colegio, como sí. Al niño le dice uno en el colegio, claro. Es así, pero la práctica sí, lo pequeño claro, no es tan así. Y llegué donde una amiga, una que estudia historia a propósito de, me dijo, y le conté esta cuestión fascinada y me dijo, ya, pero eso es cambio de nomenclatura nomás, como que al final da lo mismo, en términos prácticos da lo mismo. Y le dije, bueno, sí, como toda mi carrera. Porque, claro, tú me preguntáis, y yo recomiendo, sí, estudia filosofía. ¿Para qué te sirve? Bueno, en términos prácticos, para nada. Yo estoy de acuerdo en que filosofía en términos prácticos no sirve para nada. Hay mucha gente, como tú comentaste hace un rato, que dice filosofía crea pensamiento crítico. Pero literatura bien llevada crea pensamiento crítico. Es que yo creo que literatura bien llevada deriva una filosofía. Claro, literatura bien llevada. Yo siempre no estoy de acuerdo con eso. O sea, y lo hablo muchas veces con los alumnos. Si ustedes se meten mucho en historia, van a llegar a preguntas que son filosóficas. Sí. Si uno se mete mucho en física, va a llegar a preguntas que son filosóficas. Y ahí más o menos ve su propio peso. Pero claro, si uno dice filosofía está en el colegio para crear pensamiento crítico, la respuesta es que no se justifica porque pensamiento crítico usted lo puede hacer de cualquier otra clase bien llevada. Además que, perdón, pero el pensamiento crítico... Se puede hacer de historia, por si acaso. No, sí, pero el pensamiento crítico toma años en desarrollarse. O sea, bueno, quizás de tercero o cuarto medio se hace un poco más maduro y claro, digas como, no, esto no es así. Bacán. Pero no es que eso sea un pensamiento... O sea, lo siento quizás por decepcionarlo, pero no hay un cambio sustancial de pensamiento crítico en un año. Yo tampoco creo eso. De hecho, es más fácil estudiar el último año del colegio para la prueba de selección universitaria de matemáticas que para la prueba de selección universitaria de lenguaje, porque el lenguaje necesita pensamiento crítico y uno no puede desarrollar una lectura de textos crítica en un año, en un semestre. La gente que le va muy bien en la prueba de lenguaje es gente que históricamente ha leído mucho y le ha ido muy bien. A mí me fue muy bien. Felicitaciones. Pero matemática es algo que si bien es muy difícil, tú lo puedes desarrollar. Pero es una fórmula que se aplica a distintos ejemplos. O sea, y esto es matemática del colegio, matemática de la PSU. Después matemática como ciencia, complicadísimo, totalmente de acuerdo. Claro. Pero la primera es para comprar el pan. Claro. La segunda es para hacer cohete. Cohete de pan. Pero sí, o sea, yo creo que solamente estudiando, ya como se estudia filosofía, y no es como ya por arrogancia, pero ya vieron el meme que sacó filosofía y humor, ¿no? Pero hay que considerar que eso es una especie de intensivo de filosofía durante 5 años. Entonces, claro, el pensamiento crítico que se puede desarrollar en 2 horas en el colegio durante 2 años no es mucho. No es mucho, para nada. Es como decir, ya, ¿te acordás que tu primera parte decía, hay mucha obesidad en Chile? Créeme que no se va a solucionar con 2 horas de educación física a la semana. No, totalmente de acuerdo. Se puede aminorar, claramente. Ese era mi propósito. Pero con 2 horas de educación física no bajáis de peso sustancialmente. Pero el problema o la diferencia que hay en educación física y filosofía es que filosofía es un ramo que igual requiere memoria. Educación física, así la educación física y tenéis los efectos de educación física ahí, que esas son más a largo plazo, pero... Claro.
Sí, y entonces en definitiva, pensamiento crítico se puede hacer desde cualquier instancia y no necesariamente filosofía. O sea, mi punto es esto: si dicen que filosofía está en el currículum porque crea pensamiento crítico, la respuesta es historia bien llevada, créeme que crea pensamiento crítico igual. Entonces podemos sacar filosofía del currículum e intercambiarla por historia. Otras personas dicen que filosofía ayuda a crear una visión de mundo. Perdón, visión, o sea, tener como claro, una cosmovisión. Una cosmovisión. Yo encuentro que como saber para dónde va el mundo, encontrarle respuestas, como se dice, el sentido de la vida. Hay mucha gente que busca en la filosofía como sentido de la vida, como medio autoayuda. Sí, medio autoayuda. No, de hecho yo creo que es peor. No, yo tampoco. Todas tus dudas, todas tus crisis se ven acentuadas. Totalmente, o sea, estudiando filosofía. Yo antes tenía muchas crisis antes de estudiar existenciales, antes de estudiar filosofía, y en la actualidad no respondí a ninguna. No. Pero no tengo crisis. No, porque ya estoy acomodado nomás, como que... Lo que sea. O sea, obviamente, claro, uno tiene la distinta... Y lo que es muy bacán, y uno tiene las distintas posturas de ciertos filósofos, porque ningún tema se ha hablado una sola vez en filosofía. Pero claro, son varias posturas y son todas igual de viables. Eso quiere decir que tienen ciertas contradicciones internas. Claro. Y al final uno se queda con la que más le acomoda a uno, pero aún así uno está consciente de que no es... De la falencia de la postura. Sí, o sea, al final no resuelve... Ese es mi punto. Hay mucha gente que cree que filosofía puede dar una visión de mundo y que por eso tiene que estar en el colegio. Y la respuesta que le doy es que si usted quiere una visión de mundo, pongamos el ramo de religión obligatorio. Porque eso sí entrega una visión de mundo más clara, más sensata. Y más confortable. Más confortable en muchos sentidos. O si no, hacemos un ramo de política o lo que... Eso yo creo que da más visiones de mundo. Usted se queja menos, usted pregunta menos, sí, obviamente, pero tiene respuestas más concretas. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo podría decir que, en definitiva, y yo creo que coincidiendo contigo, la filosofía no sirve para nada. La filosofía es inútil. Pero claro, ustedes dirán... Okay, en términos prácticos. En términos prácticos. Es que ese es justamente... Ya, pero ojo, que en términos prácticos yo no sé... Quizás estamos muy pasados de tiempo, pero... Sí. En términos prácticos yo no sé si sea tan inútil porque... hace, no sé, tener mayor comprensión lectora, quizás como detectar problemas. No, totalmente de acuerdo, pero es que en verdad eso lo puede hacer un buen historiador. Sí, un buen periodista puede totalmente hacer eso. Totalmente de acuerdo. Todo hecho bien. O sea, toda persona que se dedique a su disciplina bien va a tener ciertas virtudes. Pero quizás un mal filósofo lo hace mejor, tú dices. O sea, tú dices, ya, filosofía te puede enseñar a hacer mejor argumentos, pero eso lo puede hacer un abogado. Y lo hace un abogado con... ¿Has visto cómo escribe un abogado? ¿Has visto todos los fallos de no, deben ser horribles? Pero igual necesita una cierta hilación de los argumentos en un cierto sentido. Mi punto es esto. Yo quiero llegar a este punto como para cerrar la situación. La filosofía en la práctica es inútil. Y cualquier intento que hagan los medios, que hagan las personas a veces en su casa, que hagan los mismos alumnos o muchos profesores de intentar encontrar una utilidad a la filosofía es un sinsentido, porque la filosofía no tiene por qué ser útil. No. Todos los otros ramos que están en el currículum. De hecho, la filosofía fue fundada en el ocio, alias lo no útil. Claro, el negocio, la negación del ocio, eso es lo útil. Pero justamente el currículum en la actualidad es muy pragmático, por eso se llama ciencia de la ciudadanía, ciencia de no sé qué, porque busca un pragmatismo que la filosofía en sí no debería darlo. No, porque de hecho la filosofía superó la práctica. Claro, la filosofía más allá. Por eso, en ese sentido, la filosofía no es inútil como un desperdicio, es supra útil. Va más allá de las necesidades que tengamos cotidianamente, va más allá de las contingencias. La filosofía es superior a cualquier cosa de la que nosotros pensemos. O sea, somos filósofos, abogamos por esa idea. Filosofía y humor por lo menos se compromete con esa idea de decir que la filosofía no... Miren, este es el punto. No debemos buscarle una utilidad a la filosofía porque es casi una contradicción. La filosofía está por sobre las cosas útiles. Es en ese sentido una cosa demasiado elevada como para mezclarla simplemente con... No le interesan a la filosofía. Y es por eso que es mucho más importante, porque nosotros no somos máquinas de resolver cosas o producir cosas, sino que somos unos seres muy especiales
en unos seres interesantes. Eso no es necesariamente bueno. Claro, no necesariamente bueno, pero somos unos seres que nos preguntamos por nuestra propia existencia, que hacemos preguntas que quizá no podemos responder, que nos interesa encontrar la realidad última, las primeras causas y los últimos, como se dice, consecuencias de todo. Y eso en el mundo práctico no es necesario, pero nosotros lo podemos hacer porque somos seres increíbles. Bueno, chiquillos. Perdón, pero la historia sirve de algo también en ese sentido. ¿Cuál? ¿Conocer tu historia sirve de algo? Claro, porque está el argumento de conoce tu historia y conocerás, no sé, pues quién puede ser en el futuro. Pero yo creo que la historia sirve de algo, pero está en otro horizonte. Pero por eso la historia es más cercana a la filosofía. Porque es un placer improductivo. Sí, yo también creo. Porque los argumentos son de que la historia, conoce tu historia y podrás no repetir los mismos errores en el futuro, pero... Eso es como... Es muy muy nada, así wishful thinking, como se dice. Así como, porque podemos repetir los errores 10.000 veces. Pero Primera Guerra Mundial, 20 años después Segunda Guerra Mundial. O sea, como que la gente no tenía fresco. Es como Star Wars, así como cuando dicen los Jedi antes poblaban la galaxia. Y uno dice, pero en serio, eran como hace 10 años atrás que estaba lleno de Jedis. Perdón. Es una de mis constantes críticas a Star Wars. Ya entonces, finalizando un poco el podcast, chiquillos, nos despedimos. Perdón por habernos extendido infinitamente. Espero que lo puedan escuchar. Pueden escucharlo en 2. Sí, como patriarcalmente hablando, que se tiene que escuchar como en 3 tandas. Sí, porque esos chiquillos ya son como de 3 horas de capítulo. Perdón, siempre habíamos prometido hacerlo unos podcasts bastante pequeños para poder escucharlo, pero... Como les dije, bueno, si es 1 hora 10, pueden escucharlo y no nos molestan en 2 semanas. Y ahora son 10 minutos de Camilo como dando más explicaciones. Sí, así que muchas gracias por haber escuchado el podcast. Recuerden darle like a Filosofía y Humor, compartirlo en redes sociales, contarle al abuelito, al tío, al que le vende el pan en el supermercado, al que sea, que les dé like a Filosofía y Humor. Creo que ya a esta altura, cuando ustedes estén escuchando esto, vamos a ser 10.000 personas aproximadamente. Que es para digno de celebrar, pero no sé cómo. Me he pensado más, en vez de hacer memes, en pensar cómo celebrar esos 10.000 y probablemente termine no celebrando nada. Pero muchas gracias porque no somos nada sin ustedes. Y tenemos muchas cosas pensadas para seguir creciendo con Filosofía y Humor. Queremos interactuar más con ustedes. El podcast, como les saben, ya es un primer paso. Queremos... El podcast más escuchado de Chile. De un pequeño país. No, ese es patriarcalmente hablando. Otro. Sí, pero que lo dicen siempre. Esperamos eventualmente ser uno de los más escuchados. Ya sabemos que obviamente no todos los van a escuchar, pero tener un lugarcito entre la gente que le interese sería genial. Bueno, ya. No sería malo. No le seguimos quitando el tiempo. Sigan... Perdón, pero es que acabo de pensar, no es contradictorio que hagamos un podcast de filosofía con temas filosóficos diciendo que da lo mismo si sacan filosofía en los colegios. Es que yo quiero que más de lo que nosotros damos. De que sacar filosofía en el colegio. Es que, sí, porque son 2 horas constantes. Yo creo que ese tema lo podemos abordar en otro podcast. Si a usted le interesa, la vamos a dejar ahí escrito en un post-it acá al lado de cuáles son las otras instancias filosóficas del mundo contemporáneo. Porque como tú dijiste, si se saca filosofía en el colegio, la crisis que está, bueno, saben que históricamente, los últimos 2500 años, no ha estado filosofía como en los colegios siempre. No sé, o sea, es parte de la educación integral de una persona ilustrada, pero no por eso ha estado la filosofía ahí. O ganarse el trabajo, ganarse el sueldo a fin de mes con filosofía también es algo muy raro, a menos que uno fuera un retórico, un sofista. Pero la gente que ha estudiado filosofía siempre lo ha hecho después de haber estudiado otra cosa o por un interés diferente. Claro, pedir que te paguen por filosofía es la misma contradicción de hace un rato, es pensar que la filosofía es útil. Y es supra útil. Pero no nos quejamos. No, si nos quieren mandar plata, obviamente mándenos plata. Pueden mandarnos queque, comida. Todo bienvenido. Podemos poner en contacto por dentro. Auspiciar, obviamente. Pizzas Castillo auspicia este podcast de Filosofía y Humor. Soy vegetariana, por si acaso. Claro. Así que... Pizzas Vegetarianas Castillos. Yeah. No, yo no soy vegetariana, así que puede mandarla con... 2 pizzas. 2 pizzas. Una vegetariana y otra que tenga un alce o un animal extraño sobre ella. Yo feliz comiéndomelo. Ya, entonces, perdón, le hemos quitado infinito tiempo. Pueden haber puesto pausa cuando quisieran, eso sí. Un saludito, besitos. Recuerden que cada like es un besito. Ustedes pueden poner besito donde quieran, ojalá en la cara. Compártanos, sigan escuchando nuestro podcast y dándole like a todas nuestras cosas. ¿Quieres despedirte, Cali? Chao. Muy escueta. Muy escueta su... ¿Cómo se dice? Muy lacónica, como Chiorán o un aforismo de Schopenhauer. Su adiós. Adiós.